Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de la tercera unidad titulada Estequiometría. En esta ocasión vamos a hablar sobre las reacciones químicas y las leyes ponderales, entrando de lleno ya a lo que es el tema de estudio de este semestre. Las primeras dos clases nos dedicamos a ponernos en contexto, a nivelarnos, a conocer algunos conceptos clave para poder enfrentar estos nuevos contenidos que vamos a ir viendo. Entonces, cuando nosotros tenemos átomos diferentes, de diferentes elementos, se combinan y originan lo que se llaman compuestos. Estos compuestos se componen de una cierta cantidad de átomos y eso los hace únicos. Lo que es necesario aclarar es el concepto de átomo, el concepto de molécula, el concepto de elemento y el concepto de compuesto. ¿Ya? Un átomo es lo que nosotros estudiamos, la unidad básica de la química y de la composición de la materia, ¿cierto? Eso es un átomo. Cuando los átomos se combinan con otros átomos, van a formar moléculas. Una molécula siempre van a ser varios átomos, pueden ser dos o más átomos. Esta molécula que tiene dos o más átomos puede tener dos átomos o más que sean iguales o dos átomos o más que sean diferentes. Si los átomos son iguales, por ejemplo, tengo dos átomos de oxígeno, estoy en presencia de un elemento. El elemento se define como átomos iguales en una fórmula. Y si esta molécula tiene dos o más átomos que son diferentes, por ejemplo, tiene un carbono, tiene un oxígeno, el monóxido de carbono, estamos en presencia de un compuesto. Y este compuesto entonces son dos átomos diferentes que se unen y el elemento son dos átomos iguales que se unen. En ambos casos estoy en la presencia de una molécula porque la molécula es simplemente dos o más átomos unidos por un enlace. ¿Cómo se representan las cantidades que son parte de estas moléculas? A través de sus fórmulas. La fórmula me indica cuánto átomo de cada uno tengo que poner para formar finalmente esta molécula. Acá tengo dos átomos de oxígeno y la molécula sería el O2. Acá tengo un átomo de carbono y un átomo de oxígeno para formar el monóxido de carbono. En esta clase nosotros vamos a estudiar las leyes que rigen la combinación de los compuestos. Estos compuestos que yo estoy escribiendo, o estos elementos, se pueden combinar con otros a través de reacciones químicas para formar nuevas sustancias, y eso se escribe con las ecuaciones químicas. Y vamos a definir todos esos conceptos. Entonces, ¿qué es una reacción química? Nosotros hablamos que existen cambios en la materia que pueden ser físicos o químicos. Los cambios químicos siempre implican la generación de algo totalmente nuevo con nuevas características y con nuevas propiedades. Esos cambios en nuestro mundo macroscópico lo podemos evidenciar a través de algunas de estas acciones. Por ejemplo, cambios de color, formación de precipitados, liberación de gases, de burbujas, cambios de temperatura, cambios de sabor. Todo esto son evidencias que me dicen, ay, aquí está ocurriendo una reacción química. Lo que vamos a estudiar nosotros ahora es estas reacciones químicas que están ocurriendo, las vamos a analizar, las vamos a escribir y vamos a determinar qué cosas se tienen que mezclar con qué cosas para formar los productos. Entonces, una reacción química tiene siempre un conjunto inicial y un conjunto final. El conjunto inicial son todas aquellas moléculas o átomos, elementos o compuestos que van a estar participando antes de la transformación. A esto se le llaman reactivos o reactantes y como les dije pueden ser
elementos como el cloro o pueden ser moléculas, por ejemplo, como el agua. Moléculas que forman compuestos como el agua. Luego, estos reactivos o reactantes van a pasar por una transformación, que es el cambio químico, que se representa con flechas y va a generar los productos, que pueden ser 1, 2, 3 o lo que corresponda. En este caso, el producto son 2 moléculas de HCl. Todo este cambio químico implica el rompimiento de enlaces, ya sea iónico, covalente o metálico, y la formación de nuevos enlaces, iónicos, covalentes o metálicos. Eso ustedes ya lo manejan. Lo importante aquí es que sepan, o lo que vamos a estudiar la estequiometría, son las cantidades que yo necesito de cada reactivo o reactante para formar una cierta cantidad de productos que yo quiero. En todos estos casos vamos a trabajar con lo que dice este cuadro importante, con las unidades de medida que ya conversamos. Dijimos que de la tabla periódica podríamos obtener la masa atómica o la masa de una molécula si sumamos todas estas masas atómicas expresadas en UMA, o también podemos trabajarlas en gramos cuando ocupamos el concepto de gramos mol. Así que ahí vamos a ir viendo cómo vamos a aplicar lo que ya vimos en los cálculos de esta unidad. Las reacciones químicas se pueden representar a través de dos modelos. Uno son los modelos moleculares y otros son las ecuaciones químicas. Los modelos moleculares es dibujar, tipo pelotita, los átomos que están participando de una molécula, ojalá de distintos colores y tamaños para poder diferenciar el elemento que está participando. Y las ecuaciones químicas se representan a través de símbolos que son las fórmulas de cada uno de estos elementos o compuestos que están participando de la reacción. Aquí hay un ejemplo de los modelos moleculares. Tenemos una molécula de bromo. Es una molécula de bromo porque tiene 2 átomos de bromo y eso se representa de esta manera, 2 átomos de bromo. Acá tenemos 2 átomos de hidrógeno y la formación o la unión de estas dos moléculas da como resultado 2 moléculas de HBr, que es el bromuro de hidrógeno, el HBr. Entonces se rompieron los enlaces entre bromos y entre hidrógenos y se juntaron para generar una nueva molécula llamada bromuro de hidrógeno, y son 2 de ellas, por eso se pone ese 2. Acá es exactamente lo mismo, pero en vez de pelotita vamos a poner la fórmula. 2 átomos de hidrógeno forman la molécula de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno forman la molécula de oxígeno, y 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno forman la molécula de agua. Y nuevamente, estos números grandes que aparecen a la izquierda de cada elemento es la cantidad que voy a necesitar de cada uno. Esas cantidades nosotros vamos a aprender a buscarlas. Cómo se determinan esas cantidades es parte de lo que tenemos que aprender, así que no se preocupen. Una ecuación química tiene que estar bien escrita para poder mostrar todo lo que está ocurriendo en el cambio. Y existen ciertos elementos o componentes que tienen que tener una reacción que son los mínimos. O sea, ojalá siempre las reacciones estén escritas de esta manera. Se les puede agregar mucha más información, pero nosotros normalmente vamos a trabajar con las que vamos a ver ahora. A la izquierda tenemos los reactantes o reactivos y a la derecha tenemos los productos. ¿A la derecha de qué? De la flecha. Los reactantes pueden ser una molécula, dos moléculas, una molécula y un elemento, dos elementos, etc. Puede ser la combinación de cualquiera de lo que hemos conversado, moléculas o elementos. Lo mismo para los productos, pueden ser 2, 3 o más, o incluso una sola molécula. La flecha señala la transformación. La flecha normalmente se escribe unidireccional, o sea, siempre apuntando hacia los productos, pero ustedes van a ver algunas reacciones que van a ver flechas hacia los dos lados. Ese tipo de reacciones todavía no las vamos a estudiar, pero es importante que sepan que existen algunas de estos cambios que pueden volver a su estado original, por lo tanto
se escribe esta flecha para ambos lados, simulando que esta reacción puede volver a ser estos reactantes. También tenemos que adelante de cada una de las especies van a ir números grandes, así dibujados en grande. Estos números son números enteros y números, bueno, en realidad números naturales y números racionales, o sea, pueden ir fracciones y pueden ir números positivos que me van a indicar la cantidad de cada uno de los compuestos, elementos que están participando. Además, hay un subíndice, que son estos numeritos que están acá, que me indican la cantidad de átomos que hay. Yo tengo 2 átomos de oxígeno formando una molécula, y si yo quisiera poner un 2 acá, estoy diciendo que tengo 2 moléculas, y cada molécula tiene 2 átomos de oxígeno, ¿ya? Además, también en una reacción podemos agregar el estado en el que se encuentra cada una de las moléculas o de los átomos que están participando, y eso se hace también con un subíndice, indicando entre paréntesis la inicial del estado en que se encuentra. L de líquido, S de sólido, G de gaseoso, y muchas veces van a ver esta AC, que significa acuoso, y eso quiere decir que algo está disuelto en agua. Por ejemplo, yo puedo tener esta molécula que va a formar lo siguiente, y probablemente todos estas moléculas y estos átomos van a ir con un acuoso entre paréntesis, porque eso quiere decir que el agua fue la que provocó que esta molécula reaccionara y formara estos productos. Ojo que en este ejemplo hay iones. Los iones también pueden ser parte de una reacción, pero en nuestro caso todavía no los vamos a analizar. Entonces, basta con estos 5 componentes para formar una reacción, para escribirla de buena manera, y si ustedes quieren agregar más información también se puede hacer, pero no es el caso para este curso. Nosotros también hablamos de que íbamos a comentar lo que eran las leyes ponderales. Las leyes ponderales son todas aquellas leyes, valga la redundancia, que rigen las reacciones químicas, o sea, que me dicen cómo yo tengo que trabajar, formular, calcular, analizar una reacción química. Y todo se basa en la masa de las sustancias que participan en ellas. O sea, todo se reduce a la cantidad de materia, eso es masa, la cantidad de materia, de sustancias que están participando en estas reacciones. Hay 4 leyes ponderales, pero nosotros solo vamos a estudiar 3. Está la ley de conservación de la masa, la de proporciones definidas, la de proporciones múltiples y de las proporciones recíprocas. Nos vamos a quedar con las 3 primeras para esta clase. Partimos con la ley de conservación de la masa. ¿Qué es lo importante de esta clase? Es que ustedes entiendan a qué se refiere cada una de las leyes, qué científico la postuló y en qué año, y qué experimento o qué fenómeno observó que lo llevó a sacar esa conclusión. Esta ley fue planteada por Lavoisier en el año 1785, y la frase es: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso quiere decir que cuando estamos en un sistema cerrado, o sea que no hay intercambio con el exterior, la masa de los reactantes tiene que ser igual a la masa de los productos. O sea, esa masa que yo estoy cambiando no se va a perder, no va a desaparecer, sino que solamente se va a transformar. O sea, si yo parto con un oxígeno y 2 hidrógenos, que cada uno tiene una masa, los productos tienen que estar en alguna parte, esos 2 oxígenos y ese hidrógeno que yo, con los que comencé la reacción. Acá tenemos un ejemplo que fue uno de los experimentos que llevó a Antoine Lavoisier a postular esta ley. Dice: si se pone a calentar una vela en un recipiente herméticamente cerrado, que es este frasquito como un vidrio, asegura que no haya intercambio con el exterior, y a medida que la vela se va consumiendo, toda la materia, toda la masa de esa vela sigue en este frasquito.
y por eso la balanza no cambia. Por eso, la masa inicial, que se representa con este peso, va a ser la misma, aunque la vela esté totalmente consumida y apagada, siempre y cuando tengamos el ambiente cerrado, o sea, no interactuemos con el exterior, porque ahí sí la masa la podemos intercambiar y de esa forma se podría transformar en otra cosa. Aquí tenemos algunos datos curiosos con respecto a Lavoisier. Esto es para que siempre sepamos que existe un contexto detrás de cada uno de los postulados. Lavoisier hizo varias cosas, entre ellas fue el que habló sobre la oxidación de los cuerpos, respiración de los animales y la relación de los procesos de oxidación y en el análisis de sangre, perdón, del aire. Además, refrendó el concepto de elemento químico que había enunciado Boyle e introdujo un método de nomenclatura química, o sea, fue un gran contribuyente a toda la historia de la química. Su mayor contribución probablemente fue la ley de conservación de la masa de las reacciones, que es lo que nosotros estamos estudiando. Como curiosidad, aquí tenemos un extracto sobre lo que fue la alquimia y que ustedes pueden revisar cuando vean la presentación. La ley de las proporciones definidas fue propuesta por Proust en el año 1801, o sea, después de Lavoisier, y dice que cuando dos o más elementos se unen para formar un compuesto determinado, siempre lo hacen en una relación de masas invariable, o sea, una proporción fija o definida. Eso quiere decir que independiente de la cantidad que yo esté mezclando en los reactivos, la cantidad de productos siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Son proporciones, relaciones definidas. Dice, por ejemplo, al hacer reaccionar cobre con azufre, siempre se va a formar una cantidad determinada de sulfuro de cobre, CuS, según lo que había inicialmente. Si yo tengo 10 de cobre y 5,06 gramos de azufre, se va a formar 15,06. Si yo tengo 10 gramos de cobre y pongo un poquito más de azufre, no importa, siempre se va a formar 15,06 gramos de sulfato de cobre y lo demás va a sobrar. En este caso me sobran 2 gramos de azufre. Si yo ahora agrego más cobre y pongo 5,06 gramos de azufre, siempre se va a formar los 15,06 y lo demás queda como sobra. O sea, ya está determinado, esto es porque la química es exacta y estas reacciones ya fueron estudiadas, que siempre que se juntan 10 gramos de cobre con 5,06 gramos de azufre, se forma esta cantidad y no más que esto. Todo lo demás que yo agregue va a ser como algo extra. Proust también fue un gran científico a lo largo de la historia, no solo propuso esta ley, sino que también hizo otras contribuciones. Por ejemplo, tuvo relación con la teoría atómica que planteó Dalton y también descubrió el azúcar de la uva, tan importante hoy en día, la que llamamos glucosa, y además fue elegido miembro de la Academia Francesa de Ciencias en el año 1816. La última ley que vamos a estudiar es la ley de las proporciones múltiples, postulada por John Dalton, el mismo Dalton que postuló el primer modelo atómico. Dalton, en su idea de átomo y molécula, planteó que el átomo era como una pelotita, como se muestra esta imagen, y dice que las masas de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar compuestos distintos están en una relación de números enteros y sencillos. Eso quiere decir que si yo tengo oxígeno y cobre y yo los quiero hacer reaccionar, un átomo de oxígeno y un átomo de cobre va a formar la molécula óxido de cobre. Pero si yo tengo dos átomos de cobre y un átomo de oxígeno, voy a formar otra molécula que tiene un nombre parecido, pero ya tiene propiedades diferentes porque acá tengo dos átomos de cobre. ¿Ya? Entonces es posible que en diferentes condiciones podamos obtener dos óxidos de cobre diferentes. Uno que tiene dos átomos de cobre más un oxígeno y otro que tiene 1 y 1. De ahí viene el término que la relación son números enteros y sencillos, o sea, no es 1,5 con 1,5 y 2,3, no.
son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, de cada uno de estos átomos que se está formando. Y las cantidades siempre son definidas. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de oxígeno, un átomo de cobre, eso se llama óxido de cobre 2. No existe otra molécula igual a esta, a menos que se forme a partir de oxígeno y cobre. Lo mismo para el segundo ejemplo. Dalton hizo muchas cosas. Dentro de las contribuciones más importantes fue la teoría atómica en el año 1803 y también él sufría de daltonismo y es la enfermedad que conocemos como esta falta de ciertas moléculas que provocan que no se puedan observar todos los colores que existen. La enfermedad, el nombre de la enfermedad viene de su apellido. Además, Dalton contribuyó en muchas otras áreas, no solo en la química, y debe tener el reconocimiento de la comunidad científica por haber sido el primero en dar una base cuantitativa a la teoría atómica. O sea, fue el primero que habló de números en una teoría atómica, cómo los átomos se combinaban para formar moléculas. Entonces, en resumen, las leyes ponderables nos servirán para conocer el fundamento químico que hay detrás de los cálculos matemáticos que vamos a hacer en las siguientes clases. Esto es simplemente conocer las leyes, conocer los científicos, sus contribuciones y entenderlas. En el aula les voy a dejar esta presentación, va a estar el video, y además unos apuntes que generaron sus compañeros de tercero y cuarto medio que van a ser muy, muy importantes para resumir esta información que les acabo de entregar. Y como actividad, pueden hacer clic en el siguiente link y van a encontrar algunas preguntas. La idea es que ustedes puedan anotar estas preguntas en el cuaderno y encontrar una explicación a las respuestas y esto lo vamos a comentar en clases el día miércoles. Que estén muy bien. Nos vemos.